Amén, gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa mañana. Agradecemos a Dios por que pudimos alabar, glorificar el nombre del Señor desde la mañana. Agradecemos a Dios, hermanos, porque una vez más estamos aquí compartiendo la palabra de Dios, hermanos. Y agradecemos a Dios, hermanos, porque en su infinito amor, su misericordia, Dios nos mantiene en pie, hermanos. En esta mañana le invito a que se empiece a conectar, hermano, para poder escudriñar la palabra de Dios, hermanos, aleluya. Para poder tomar enseñanza de parte de la palabra de Dios, hermano. Y que el Señor avive la obra en medio de los tiempos, hermano, aleluya. Es un gusto tenerle una vez más. Es un gusto tenerle, hermano, aleluya, una vez más en esta transmisión, hermano, aleluya, para poder ser instruidos en la palabra de Dios, hermanos. Es un gusto tenerle una vez más, el poder estar transmitiendo, hermano, desde el hogar, hermano. Conéctese, hermano, haga la invitación a nuestros hermanos, a los amigos que nos puedan ver, hermano, y pueda usted compartir este mensaje, hermano, a través de las redes sociales. Y agradecemos a Dios, hermano, porque usted se ha portado valiente para poderse conectar. Y hemos estado, hermanos, estudiando la palabra de Dios a través de todo este tiempo, hermano, aleluya. Y cómo no darle gracias a Dios, hermano, por la alabanza, hermano, porque Dios ha sido bueno, ha sido misericordioso. En esta hermosa mañana, esperemos, hermano, que cada uno de nosotros podamos estar atentos a la palabra de nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Aleluya. Amén, gloria a Dios. Dios ha sido bien fiel y verdadero, hermano, aleluya. Y en esta hora, hermano, vamos a hacer una oración, hermano, para poder compartir la palabra de Dios, hermano, a través de las tribulaciones, luchas, hermano. Pero Dios nos mantiene firmes, hermano, aleluya. Hemos empezado a ver unos temas, hermano, relacionados con la iglesia, hermano. ¿Qué es la iglesia para Dios, hermano? Y hoy vamos a ver, hermano, las características de la iglesia, hermano, aleluya. La iglesia podemos ver, hermano, en el sermón, hermano, de nuestra hermana Lidia, hermano, que la iglesia somos cada uno de nosotros, hermanos, aleluya. Y cómo no darle gracias a Dios, hermano, porque usted y yo somos esa iglesia, hermano, que Dios quiere, hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén, gloria a Dios, aleluya. Y en esta hora vamos a iniciar, hermano, en la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración. Le ruego que incline ahí su rostro, ahí donde está, para poder comenzar en la palabra de nuestro Dios. Amén, aleluya. Incline su rostro, ore al Señor. En esta mañana, amantísimo Padre, te damos gracias, Dios, porque podemos levantar, Señor, levantarnos desde mañana y poderte glorificar y exaltar. ¿Cómo no darte gracias, Padre? Porque cada uno de nosotros estamos aquí para poderte dar gloria, honra y alabanza, para poderte agradecer todas las cosas que tú haces y las cosas que harás en tu iglesia. Esa iglesia que somos nosotros, Padre, es un cuerpo conformado por cuanto tú eres la cabeza, por cuanto tú eres, Padre Celestial, la cabeza quien dirige a la iglesia, Padre. Y cada uno de nosotros prepara nuestro corazón, prepara nuestra vida, abre nuestro entendimiento, prepara nuestros corazones para poder estar abiertos, Padre, de recibir tu palabra. En esta hora, Padre, que tu reino se establezca, Padre Celestial, en esta hora, cada momento, cada instante, mi Señor, que todas las cosas que hacemos, las hacemos para la gloria tuya, mi Señor, para que tu nombre sea glorificado y para que también la gente, Padre Celestial, pueda encontrar refugio, Padre, ante tu presencia, que las almas, Señor, oh Dios, sean salvas, que las almas, Padre Celestial, puedan, Señor, oh Dios, ser salvas, así como nos has dado el privilegio de disfrutar esta hermosa salvación, mi Señor. Ábrenos nuestro corazón, usa mi vida, usa mi alma, mi Señor, oh Dios, alma, cuerpo y espíritu estén irreprensibles para la gloria tuya. Y en estos momentos prepara mi corazón, prepara mi vida. Que tú seas el que uses mi boca, que tú seas el que uses, Señor, oh Dios, conforme a tu palabra, y no lo que yo piense, sino hay que estar escudriñando tu palabra a cada instante, a cada momento. Gracias te damos, Señor, oh Dios, por medio de Jesucristo, y nos ponemos en tus manos, dándote la gloria, la honra
y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno, hermano. Aleluya. Amén. Y agradecemos a Dios, hermano, porque estos temas, hermano, que vamos a ver, hermano, las características de la iglesia, hermano, aleluya. Como veíamos el tema pasado, hermano, aleluya, dice que las características de la iglesia, hermano, todas las cosas las tenían en común. Dice la palabra de Dios, le invito a que abra la palabra en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en su verso 14, hermano, aleluya. Acompáñenme ahí, hermano, en el capítulo 1, en su verso 14, hermano, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Le doy lectura, dice así la palabra del Señor. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con todos sus hermanos. Aleluya. Amén. Quiero iniciar con este texto, hermano. Dice la palabra de Dios, hermano, que cuando la iglesia empezó a nacer, hermano, cuando el Señor Jesús ascendió, hermano, a los cielos, hermano, Él dio una promesa, hermano, aleluya. Y a su vez dio una orden. Ellos, hermano, fueron obedientes a esa orden, hermano, aleluya. Y podemos ver en el verso más atrás, hermano, aleluya, que dice aquí, hermano, y estando en el capítulo 1, en su verso 4, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, aleluya. Amén. Lo cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días, aleluya. Y vemos más adelante, hermano, esta escena, hermano, de los discípulos, hermano, de los apóstoles, hermano, en ese entonces, hermano. Dice, hermano, que ellos, el Señor Jesús les dio una orden, y ellos fueron obedientes, hermano. Ese primer principio, esa primer característica, hermano, de la iglesia, cuando empiezan a nacer, hermano, ellos se empiezan empiezan a tener esa obediencia al Señor Jesús, porque fíjese que más adelante dice, entonces volvieron a Jerusalén, hermano, obedecieron a la voz que el Señor Jesucristo les había mandado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de nosotros somos obedientes a la voz de nuestro Señor Jesucristo? Amén, aleluya. Quiere, hermano Dios, que cada uno de nosotros seamos obedientes a la voz de nuestro Señor Jesucristo, hermano, aleluya. Dice aquí que ellos no perdieron de vista, hermano, porque dice que entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, entrados y subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, el hermano de Jacobo. Y dice el verso 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, aleluya. La primera instancia, hermano, característica cuando empiezan a hacer, hermano, la iglesia, hermano, dice que obedecieron a la orden del Señor Jesucristo, hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén, gloria a Dios, aleluya. Estaban unánimes en oración y ruego, hermano. Ellos estaban unánimes, hermanos. Ellos tenían el mismo sentir, hermano. Ellos compartían esa parte, hermano, que Jesucristo les iba a dar el poder, y les dio el poder y la autoridad, hermano. Dice que iban a ser bautizados en Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ellos perseveraron, hermano. No se quedó con que Jesús les haya dicho. Y fueron obedientes en primera instancia, hermano, aleluya. ¿Qué pasa cuando tú y yo no somos obedientes, hermano? Que esta característica, que somos la iglesia de Dios, hermano, que somos la iglesia de Jesucristo. Esa característica de obediencia, hermano, aleluya. Tenemos que ser obedientes. ¿Qué Dios quiere para con nosotros, hermano? El que seamos obedientes. Primeramente a su palabra, a sus promesas, a lo que Dios ha dado, hermano. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, hermano. Dice que perseveraban, hermano, unánimes, hermano, aleluya. Aleluya. Entonces es bien bueno, hermano, aleluya. Amén. Dice que en el verso, hermano,
que estamos leyendo, todos estos perseveraban, eran constantes. ¿Qué está pasando, hermano, en la iglesia en nuestros días, hermano? La iglesia es tú y yo, hermano. Somos nosotros, somos las personas, hermano, aleluya. Amén. Pero ¿qué está pasando? La iglesia, hermano, está perdiendo esa obediencia al Señor, hermano, aleluya. Y ¿sabes qué, hermano? Se pierde de vista, se pierde el objetivo, porque ¿cuántos de nosotros esperamos la venida del Señor, hermano, aleluya? Amén, gloria a Dios, Yo creo que aleluya. cada uno de nosotros esperamos la venida del Señor, hermano, para poder decir lo que dice Apocalipsis: sí, Señor, ven, Señor Jesús, aleluya. Y ¿sabes qué, hermano? Hay mucha gente que ya ha perdido el objetivo. Gente en la fe, hermano, que ha perdido ese objetivo, hermano, aleluya. Y no es obediente. No es obediente, hermano. Es una de las características primeras que vemos cuando empieza a nacer la iglesia, hermano. Cuando se empiezan a reunir, hermano, los apóstoles, hermano, cuando se empiezan a reunir los hermanos, estaban empezando a rogar, hermano, en oración, en ruego, hermano. Ellos estaban unánimes, hermano. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Porque ¿sabe qué es lo que iba a pasar? Vemos en el verso, en el capítulo 2, la venida del Espíritu Santo, hermano. Ellos no se cansaron. Ellos no se cansaron, hermano. Otra característica, hermano, que tiene la iglesia, hermano, lo que dice la palabra de Dios, es que iban a ser llenos de poder y autoridad, hermano. ¿Cuántos de nosotros tenemos el poder y la autoridad, hermano? Aleluya. Aleluya, Y ¿sabes gloria a qué, Dios. hermano? Dice aquí que cuando llegó en el capítulo 2, el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Vuelve a decir, juntos, unánimes, hermano. Unanimidad, en un mismo sentir, hermano, aleluya. Y de repente vino del cielo en un estruendo como de un viento recio que soplaba, lo cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba para que hablasen, hermano, aleluya. Se empezaba a cumplir el objetivo, hermano, aleluya. Dice que fueron llenos de poder y de autoridad, hermano, aleluya. Amén, gloria a Ellos Dios. perseveraron, ellos no fluctuaron, ellos no se cansaron de buscar a su Señor. Dice aquí la palabra de Dios, hermano, que estaban unidos, estaban unánimes, estaban perseverantes. Y eso es lo que tenemos que hacer. Una de las características es tener esa llenura del Espíritu de Dios. Estar llenos del poder y de la autoridad de Dios, hermanos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén, aleluya. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa parte, esa característica? Ser llenos de autoridad, poder y autoridad. Fíjese, hermano, que aquí, hermano, dice que el Espíritu Santo los llenó, hermano. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, hermano. Qué maravilloso es, hermano. ¿Por qué? Porque esta parte, hermano, de hablar en otras lenguas, hermano, fíjense que esta parte, lo que se refería aquí, hermano, leía un poquito el libro de consulta, hermano, y dice, hermano, que no se refería a lenguas angelicales, sino se le refería a lenguas, hermano, humana, lengua, hermano, que los mismos judíos empezaban a hablar, como veíamos más adelante, hermano, porque había de todas las naciones en ese momento, hermano, aleluya. Y eran lenguas, hermano, que Dios les empezaba a dar, hermano, aleluya. Eran esas lenguas para la predicación del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén, Era para la predicación del poder y la autoridad que tenía Dios, hermano, para hacer milagros, para que la gente fuera salva, hermano. Y vemos un claro ejemplo más adelante, el discurso de Pedro, hermano, más adelante en el verso 14, cuando se puso de pie con los 11, alzó la voz. Dios le dio autoridad. Vemos a un Pedro, hermano, después la escena, hermano, antes que el Señor Jesús, cuando era enjuiciado, le negó. Y fíjese, hermano, que aquí se levanta un Pedro con poder y con autoridad, hermano, en medio de la multitud. Vemos, hermano, a un Pedro lleno de poder y de autoridad, hermano. No le dio miedo. ¿Cuántos de nosotros ahorita, hermano, a lo mejor hay cristianos que les da miedo, hermano, compartir la palabra de Dios? Y no hemos sufrido persecución, hermano.
pero nos da pena, nos da miedo que no podamos evangelizar, nos da miedo, hermano. ¿Qué pasa cuando nosotros, hermano? ¿Usted cree que en las transmisiones, hermano, hay que prepararse, hermano, estar bien con Dios, orar, ayunar, el estar constantes, hermano, aleluya? Pero ¿sabe qué, hermano? Eso es lo que te da el Espíritu de Dios, hermano. Si tú tienes el Espíritu de Dios, es una de las características, es estar llenos de poder y autoridad, hermano. ¿Usted cree que es fácil, hermano, que todos te vean? ¿Usted cree que es fácil, hermano? Yo creo que lo que pasa aquí, hermano, es que tú y yo debemos de tener nuestro corazón lleno de poder y autoridad de Dios, hermano, aleluya. Amén, aleluya. Para Él, ¿para qué? Para compartir el Evangelio, para que la gente conozca, para que la gente, hermano, imagínense, Pedro se levanta con poder y autoridad y toma la palabra y les empieza a decir, y les empieza a predicar la palabra, empieza a persuadir, empieza a decirle a los judíos, varones israelitas, oíd estas palabras, aleluya. ¿Cuántos de nosotros nos paramos, hermano, en estos momentos, hermano, aleluya, en medio de lo que está sucediendo a través del mundo? Con poder, oíd, amigo que me escuchas, amigo, que hay un Dios que te ama, que te restaura, que salva tu vida, aleluya. Ese era lo que Dios, hermano, empezaba a hacer en la primera iglesia, era lo que empezaba a hacer, hermano, llenos de autoridad, hermano. Como le comentaba, hay veces que nos da miedo. ¿Por qué te da miedo? ¿Te has preguntado? ¿O por qué te da pena salir? ¿Te has preguntado eso? Dios quiere, hermano, dice que solamente los violentos arrebatan el reino de los cielos, hermano, aleluya. Tenemos que compartir la palabra de Dios, no compartir tu vida, compartir la palabra de Dios, hermano, aleluya. Compartir, hermano, lo que está aquí escrito, como dice aquí, hermano, el libro de los Hechos. El primer discurso de Pedro, hermano, aleluya, se paró con poder, se paró con autoridad. Él no le dio vergüenza, él no le dio pena, no dijo, ay, me van a ver, qué pena. No, hermano, aleluya, todo lo contrario, Dios lo llena de poder y autoridad y lanza ese discurso, hermano, a través de las multitudes, hermano, aleluya. ¿Quieres que el Señor, hermano, te llene de poder y autoridad? Pídesela al Señor, hermano, aleluya, para que podamos compartir la palabra de Dios con poder, con autoridad. Decía un comentario, hermano, en una predicación que estaba viendo, hermano, que dicen que no es tan solo predicar. Algunos confunden, hermano, el poder enseñar o predicar algo que puedas ver en las redes sociales, hermano, pero lo más importante, ¿sabes cuál es, hermano? Preocuparte, ministrarte a través de la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, hermano. Vamos a ver un poquito más adelante, no me adelanto, hermano, aleluya. Dice, hermano, que ellos estaban, hermano, llenos de autoridad, hermano. Es una de las características que tú y yo como iglesia tenemos que tener, hermano. Ellos eran diligentes. Otro punto, hermano, interesante, hermano, que tenía la iglesia, o que tiene que tener la iglesia, que somos nosotros, es ser diligentes, constantes en la enseñanza. Ellos estaban constantes en la enseñanza de los apóstoles, hermano, aleluya. Aleluya. Fíjese, dice más adelante, en el verso 41, en el capítulo 2, en su verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, aleluya. En el primer discurso de Pedro, hermano, ¿qué decía? Dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, hermano. Gloria a Dios, aleluya. ¿Se imagina cómo Dios empezaba a usar a los apóstoles, a la iglesia, que es tú y yo, hermano, aleluya? Dice que eran constantes, eran diligentes, hermano, eran apresurados, hermano. Dice aquí, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos perseveraban, hermano, aleluya. Y dice que algo importante que yo podía ver a través de este estudio, hermano, dice que ellos se sintieron vivos, hermano, porque la palabra de Dios, hermano, porque recibieron la palabra y fueron bautizados, se añadieron y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en la doctrina. ¿Cuál era la doctrina? La base, la salvación, hermano, la predicación que Jesucristo vino a dar su vida por cada uno de nosotros.
Amén. Empezaban a dar la doctrina, hermano, que era el único, que Jesucristo era el que salvaba, el que salva, hermano, aleluya, hasta nuestros días. ¿Cuántos dicen amén? Amén, Esa era aleluya. la parte interesante, hermano, porque eran constantes. Ellos anhelaban la leche espiritual, como dice en Primera de Pedro 2:1. Le invito a que pueda leer, hermano, en Primera Carta de Pedro, capítulo 2, en su verso 1 al 3. Le invito si le puede dar lectura a mi hermana, hermano. Primera Carta de Pedro, en su capítulo 2, en su verso 1 al 3. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Aleluya. Aleluya. Ellos, hermano, anhelaban cada día estar en la presencia de Dios, hermano. Amén. Dice que ellos, hermano, empezaban a tener esa hambre y perseveraban en la doctrina, los apóstoles en la comunión unos con otros. Eran diligentes, hermano. Tenemos que ser diligentes, constantes en la palabra de Dios, hermano. Podemos ver, hermano, que esta parte, hermano, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, anhelando la leche espiritual, hermano. Anhelando, hermano, aleluya, la palabra de Dios, hermano. Se puede imaginar, hermano, cómo estaba sedienta la gente en ese entonces. Y ahora en nuestros días, hermano, también hay gente que está sedienta de Dios. Hay gente que necesita, hermano, la palabra de Dios. Amén. Hay gente que necesita compartirle el evangelio, hermano, aleluya. Hay gente, hermano, que necesita. ¿Y qué es lo que hacía? Era una de las características. Eran diligentes, eran apresurosos, eran constantes en la enseñanza. Usted no se canse de escudriñar la palabra de Dios. Aleluya. Usted busque a su Señor, hermano, aleluya, a través de la palabra de Dios. Amén. Dice aquí, hermano, que perseveraban en la comunión unos con otros, hermano, aleluya. ¿Qué quiere decir esto, hermano, aleluya? En comunión, en completa comunión, hermano. Ellos no tenían una diferencia, eran diligentes, tenían todas las cosas en común. Dice aquí, hermano, daban importancia a las cosas espirituales, hermano. Ellos no querían ser espectadores. Ellos no querían ser eso, hermano. A ver qué pasaba, a ver qué se sentía. No, hermano. Sino ellos tenían ese anhelo de ser integrantes de la iglesia de Dios, hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos somos Amén. integrantes de la iglesia Aleluya. de Gloria a Dios? Dios. Nosotros tenemos que ser no tan solo espectadores, no tenemos que ser espectadores, hermano. Tenemos que ser integrantes de la iglesia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ellos no veían la iglesia como algo que a ver qué pasaba, hermano. No, aleluya. Dice aquí que ellos, hermanos, se comportaban a la altura y le daban importancia a las cosas espirituales, hermano. Amén. Todo lo que sus ojos empezaron a ver, todo lo que sus ojos vieron, hermano, aleluya, ellos empezaban, hermano, a tener esa importancia. Ellos tenían esa parte. Lamentablemente, hermano, en nuestros tiempos ya no hay empatía, que es todo lo contrario de apatía también, hermano. Ya no lo hay, o sea, como que ya tú como iglesia, yo como iglesia que soy, a veces ya no se tiene empatía por la gente, ni empatía por la misma familia, para que sea salva. Bueno, yo conozco de Dios y que Dios les bendiga. En ese no tenían esa parte, hermano, esa parte no pensaban así ellos. Ellos que querían compartirle a la gente, a su familia, a sus allegados, a todos, hermano, aleluya. ¿Y sabes qué, hermano? Dios, en su infinito amor y su misericordia, quiere que nosotros, hermano, seamos miembros activos en la iglesia del Señor, hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén, aleluya. Tenemos que tener esa parte, ser integrantes. Si tú y yo, hermano, no estamos involucrados en las cosas de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Todo va a salir, nos va a parecer
nos va a dar igual. No va a haber esa empatía con la gente. ¿Cuántos de nosotros podemos compartir a nuestras familias, a nuestros vecinos, a la gente que nos rodea, a nuestra propia familia, hermanos, que todavía no alcanza el Señor? Tenemos que ser empáticos, que no nos dé pena. Imagínense, hermano, cuando ahorita que está la oportunidad de compartir en las redes, de compartir un texto, de decirle a la gente, a nuestros amigos que nos ven, Dios te bendiga. Hay un Dios poderoso, hay un Dios que restaura, hay un Dios que sana tus dolencias, hay un Dios que rescata del hoyo tu vida y que te corona de favores y misericordias. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén, aleluya. aleluya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Aleluya. Ser diligentes, hermano. Ellos daban importancia a todas esas cosas, hermano. Y la comunión, ¿sabe qué? No se perdía. Y hoy en nuestros días, ¿sabe qué? La comunión se pierde. Hay mucha diferencia, hay muchas indiferencias, hermano. Pero ¿sabe qué, hermano? El Señor nos bendiga, Dios nos ayude, hermano, para poder, hermano, llevar a cabo lo que Dios nos ha pedido, hermano. Aleluya. Venir y predicar el Evangelio, hermano. Y estas son una de las características de la iglesia, hermano. Aleluya. La iglesia, que no se te olvide, eres tú y yo, hermano. Amén. Entonces ya vemos, hermano, más adelante vamos a ver qué dice Hebreos 10:39. ¿Qué dice Hebreos 10:39? Si le puede dar lectura, hermano. Aleluya. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aleluya. Aleluya. ¿Qué dice, hermano, el apóstol? Pero nosotros no somos de los que, ¿qué? Retroceden. Retroceden, hermano, aleluya. Tú y yo, hermano, ya estamos, hermano, aquí. Aleluya. Dice el pastor, estamos en la brecha. Estamos aquí, hermano. Y quiera Dios, hermano, que nosotros podamos expresar esta parte. Nosotros no somos de los que retroceden, hermano, aleluya. Tú y yo como iglesia no tenemos que retroceder, hermano, aleluya. Tenemos que avanzar. Tenemos que dedicarle tiempo al Señor, hermano, aleluya. A compartir el Evangelio. A todo lo que esté en tus manos, hermana y hermano, amigo. Tú lo hagas, hermano, para la gloria de Dios, hermano, aleluya. No somos de los que retrocedemos, dice la palabra de Dios, hermano. Esta iglesia era esa iglesia, hermano, que el Señor quiere para nuestros días también, hermano. Que no es la que retroceda, hermano, aleluya. Sino que estaban perseverantes, estaban constantes. Vamos a ver qué nos decía el Señor Jesús en Marcos 13:13, hermano, aleluya. Algo interesante, hermano, que podemos ver, hermano, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 13, en su verso 13, hermano, aleluya. Y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será. Estemos disfrutando de esa parte, hermano, porque dice que nos van a aborrecer. Va a haber gente que nos va a hacer el feo. Va a haber gente, hermano, que ya no quiere escuchar. Vamos a ser menospreciados, vamos a hacer esto. Vamos a ser, hermano, vituperados. Pero ¿sabe qué? Que persevere hasta el fin. ¿Y este será qué? Salvo, aleluya. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Que no te dé pena, hermano, hermana, compartir la palabra de Dios. Es una de las características, hermano, que dice que ellos estaban en diligencia, hermano, constantes. Que no te dé pena, porque vamos a ser bienaventurados, hermano, aleluya. Y dice, hermano, otro punto interesante que vamos a ver, hermano, es que tenían un crecimiento, hermano, aleluya. Con todo esto que empezaban a vivir, hermano, dice que una de las características de la iglesia, que eres tú y yo, hermano, tenían un crecimiento, hermano. Dice aquí, hermano, su subtítulo en su Biblia dice la vida de los primeros cristianos.
Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Fíjense que el libro de los Hechos siempre marca, hermano, y tenían en común todas las cosas. Aleluya. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban, hermano, aleluya. Vuelve a decir esa palabra clave: perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, hermano. Ellos tenían un crecimiento, hermano. Y fíjense, hermano, que un crecimiento tan hermoso, cuando tú y yo, hermano, escudriñamos la palabra, ¿qué es lo que estamos haciendo, hermano? Creciendo espiritualmente. De crecimiento. Tenemos que empezar a crecer, hermano. Fíjese lo que nos enseña el libro de los Hechos en el capítulo 17, hermano. En el libro de los Hechos, capítulo 17, en su verso 11. Una iglesia clave, hermano, en el libro de los Hechos. Dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Un ejemplo muy claro de la iglesia, hermano. Tenían un crecimiento. No se quedaban, hermano, con lo que el apóstol Pablo podía ir a predicarles en este entonces, hermano, allá en Berea. Y ellos no se quedaban con la duda, hermano. Fíjese que el comentario bíblico estaba estudiando, hermano, y decía, hermano, que eran judíos, hermano, en esa región, hermano, en Berea. Y dice que ellos, hermano, no se quedaban con lo que el apóstol Pablo les decía. Ellos empezaban a escudriñar, ellos empezaban a ver, ellos empezaban a investigar. Pero ¿sabe qué? Esa parte clave, hermano, ¿sabe cuál era? Que tenían buena disposición y ánimo. Fíjese, dice que cada uno de nosotros tenemos que tener un crecimiento. Pero fíjese, hermano, que aquí, hermano, la característica, hermano, de Berea, de los hermanos aquí, hermano, de los judíos que estaban en Berea, hermano, tenían una buena disposición de ánimo para crecer, hermano, para su crecimiento. Y me llama más la atención, hermano, que dice el comentario bíblico, hermano, que dice que no era porque ellos se quisieran sentir o menospreciaran al apóstol Pablo, sus enseñanzas, sino todo lo contrario, hermano. Era un punto neutro. Ni ellos eran más, ni el apóstol Pablo era más, ni los hermanos de Berea eran más porque investigaban. No, hermano, era un punto neutro. Y decía el comentario bíblico, hermano, que cómo Dios nos da y nos deja escrito, hermano, en esta hermosa iglesia, hermano, de que un hermoso ejemplo nos dan, hermano. Escudriñaban. Nadie se sentía más, hermano, sino ellos empezaban a ver, escudriñaban, investigaban, hermano. Ahora yo le pregunto, ¿qué es lo que uno escudriña para su crecimiento espiritual? ¿Qué es lo que uno lee? ¿Qué es lo que uno ve? Y fíjate, hermano, que cuando tú y yo, hermano, tenemos ese anhelo de crecimiento, empiezas a escudriñar la palabra de Dios. Es una de las características que tú y yo tenemos que tener, hermano. Tener un crecimiento, no estar enanos espiritual, no estar enanos, hermano, no creer, hermano. Fíjese lo que dice en segunda carta de Pedro, capítulo 3, en su verso 8. Si le puede dar lectura, hermano. Segunda de Pedro, capítulo 3, en su verso 3, en su verso 18. Capítulo 3, verso 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Creced, hermano, aleluya, en la gracia de Dios, hermano. Aleluya. Vamos a ver qué dice Efesios 4, capítulo 4, en su verso 14 y 15, hermano. ¿Qué dice en esos versos de la parte de la escritura, hermano? Aleluya.
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aleluya, Aleluya, dicen gloria a amén, Dios. hermano. Amén. Dice aquí, hermano, que nosotros escudriñemos, que nosotros empecemos a prepararnos, que estemos preparados, hermano. Tener un crecimiento, hermano, aleluya, en la palabra de Dios, hermano. Aleluya. Si te cuesta trabajo dominar, hermano, a lo mejor las varias posturas, hermano, de las reglas de la hermenéutica, homilética, hermano, pero tú debes de ¿qué? Apegarte a la palabra de Dios. ¿Qué estudiamos, hermano? Libros donde quiera, hermano, que no están basados en la palabra de Dios, hermano. Libros de superación personal. ¿Qué lees, hermano? ¿Qué lees, hermana, amigo? ¿Qué lees? Algo importante, hermano, que decía una predicación de un hermano, que ahorita toda la gente, hermano, está llena de traumas, de muchas cosas que ven en el internet, hermano. Y que cuán daño hacen, hermano. ¿Qué es lo que estamos viendo dentro de las redes sociales, hermano? En el YouTube, en el Face. Usted debe de escudriñar la palabra de Dios, hermano. Usted se debe de basar en la palabra de Dios. Aleluya. No por un video que usted vea en YouTube, hermano, aleluya. Fíjese que todo ese tipo de cosas, hermano, si no tenemos cuidado, hermano, nos empieza a enredar, nos empieza a salir del auge, del crecimiento de la palabra de Dios, hermano. Porque tú a veces le crees más a un video que a la palabra de Dios, hermano. Y dice aquí, hermano, en el comentario bíblico, tu fe debe de estar fundamentada en la palabra de Dios, hermano, aleluya. Hay mucha gente que llega y les lanzan un video de YouTube, del Face, y se empiezan a poner, oye, ¿por qué esto va a suceder? Hay cosas, hermano, que vemos, hermano, están sucediendo. Eso es normal, como decía un pastor, hermano. Es normal porque ya son los tiempos finales, hermano, que Cristo ya viene. Amén. Pero hay muchos que están enfrascados, que si la 5G, que si esto, lo otro. Muchos están enfrascados en ese tipo de situaciones, hermano, que si es verdad, que si es mentira. Hermano, hermana, tú escudriña la palabra de Dios, como dice aquí. Dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, hermano, aleluya. Tú no creas, hermano, lo que el mundo dice, porque dice que seremos arrastrados. Si tú lo crees, hermano. Si tú lo crees, hermano, seremos arrastrados. Tú ten un corazón con buena disposición para aprender de la palabra de Dios, hermano. Aleluya. Y me llama mucho la atención muchas cosas que están saliendo en las redes sociales, hermano. Pero uno tiene que tener cuidado, hermano. Porque la fe está fundamentada en la palabra de Dios. Que si es mentira o que si es real, hermano. ¿Sabes qué, hermano? Tú y yo tenemos que estar concertados en nuestro corazón y tener la certeza que tenemos a un Dios poderoso, hermano. Aleluya. Que venga lo que venga, hermano. Que si la 5G, que si esto, lo otro, tú vas a estar en las manos de Dios, hermano, aleluya. Que si te van a implantar un chip, que si te van a hacer esto, tú estás fundamentado en la palabra de Dios, hermano. Como estos hermanos que decían, hermano, tenían, hermano, una disposición de ánimo. Una disposición de ánimo, hermano. Lee lo que Dios quiere para contigo en la palabra de Dios, hermano. De verdad, hermano, es alarmante lo que está pasando. ¿Y sabe qué, hermano? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? ¿Quién dijimos que era la iglesia? Tú y yo, hermano. Se está durmiendo la iglesia. ¿Quién eres tú y yo? Por cosas que no dejan beneficio, hermano, aleluya. Yo te dejo, hermano, esto en tu corazón, tener un crecimiento, hermano, aleluya. Dice aquí, hermano, que si no vas a ser arrastrado, hermano, aleluya. Y es preocupante, hermano. Ocúpate, hermano, en escudriñar la palabra de Dios. Así es, aleluya. Ocúpate, hermano. De verdad es ocupante, hermano, que en todas las redes sociales nomás están peleando por eso, hermano. Y ¿sabe qué? Todo el objetivo se está perdiendo, porque dice que vemos las características. 1, ser obedientes. 2, hermano, ser llenos de poder y de autoridad. 3, ser diligentes, hermano. Y 4, tener un crecimiento. Se está perdiendo eso. Decía un hermano, fíjese, hay muchas cosas, hermano, que cada uno tenemos que tener cuidado. Un pastor
estaba escuchando su predicación. Era uno de mis primeros pastores, que es licenciado en teología, y decía el hermano, a veces los hermanos quieren acomodar ciertas cosas a nuestros tiempos que están pasando. Fíjese, me llama la atención, y decía el hermano, había mucha gente que estaba inconforme, gente preparada, hermano, en aquel tiempo, cuando empezaban a hacer la televisión, que tengo aquí a mis espaldas. Decían que era del diablo, y decía que el pastor nos decía, en esa predicación, nos decía, todo empezaban a satanizar, que era el cajón del diablo, hermano. Eso es lo que expresaban en ese entonces los hermanos. Y no podías ver tele, no podías ver esto, no podías ver el otro. Pero nosotros tenemos que tener cuidado y la sabiduría para poder tener ese crecimiento. ¿Yo por qué le doy este ejemplo, hermano? Porque hay mucha gente que agarra muchas cosas sin discernir, sin hacer, sin nada, hermano. Lo que va a pasar, Dios ya lo tiene predestinado, hermano, aleluya. Lo que va a pasar ya está escrito aquí en la palabra de Dios, hermano. Ya está escrito. Va a pasar esto, ya está escrito, hermano, aleluya. Y decía el pastor, hermano, es alarmante cómo la gente cree. Pero ¿sabe qué, hermano? Depende de nosotros lo que nosotros le demos uso a las cosas. Tener un crecimiento. Si en internet, hermano, empiezas a buscar estudios, empiezas a administrarte, empiezas a lo mejor a bajar el libro de consulta en PDF, hermano, eso es bueno. Empiezas a bajar la concordancia Strong en PDF para poder estudiar, eso es bueno, hermano. Pero si tú la tienes así como, gracias a Dios tenemos el privilegio aquí en casa tenerlo, hermano, libros de consulta, hermano, empezar a estudiar, empezar a buscar, esta palabra se refiere a esto se refiere a esto, tenga un crecimiento espiritual de verdad. Ya no se ocupen cosas que no debe ocuparse, hermano. Que su alma, su espíritu, hermano, esté irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Le dice otro punto interesante, hermano, y un poquito ya para terminar, hermano, tener una comunión. Fíjese, hermano, que el contraste que se ha perdido, hermano, se ha estado perdiendo en la iglesia, que es usted y yo, es una cordialidad. Ya no se es cordial con el hermano. Y tenemos que tener una comunión. Imagínese, hermano, en aquella iglesia no existía, se me cae mal, ya no le hablo porque no me saludó. No existía eso, hermano, tener una comunión, algo en común. Dice que se interesaban en las personas, se interesaban en la vida espiritual de los demás. Por eso marca mucho la palabra de Dios en el libro de los Hechos, hermano, que dice que perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos de alegría y sencillez de corazón. Esa es la comunión, hermano. No hay más, no hay que buscarle más, hermano. A veces es superficial, hermano, la comunión. Que porque sí me habló, que porque sí me dijo. Perdón, eso no existía, hermano. Esa parte, hermano. Dice aquí, perseveraban unánimes cada día en el templo partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Fíjese, hermano, tenían una comunión. ¿Cuántos de nosotros podemos compartir el pan con alguien que tú no conoces? Con alguien, hermano, que a lo mejor es el vecino y acaba de aceptar a Jesucristo. ¿Verdaderamente lo podremos invitar? ¿Verdaderamente podremos invitar a la gente así, ¿no? Que tú no conoces, que apenas está recién convertido? Se ha perdido esa parte. Y es una de las características, hermano, de comunión de la iglesia. Y dice aquí, hermano, que todos perseveraban. ¿Qué dice el Salmo 133? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso era tener la comunión. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Perseveraban en la oración, hermano, y súplica. Su diario vivir, hermano, era, hermano y hermana, la oración.
¿Cuántos de nosotros nos conectamos en la oración, hermano? ¿Cuántos de nosotros podemos conectarnos el día martes? Pero ¿sabe qué, hermano? La oración iba más allá, hermano. Era su forma de vida de ellos. Dice que si la iglesia, tú y yo no oramos, estamos muertos. Dice que era el alma de la iglesia primitiva. La oración, hermano. Imagínense. ¿En cuántas de las veces escuchaba una predicación y decía el hermano, ya la oración ya se fue a un término que ya no es reciente, hermano? La oración. Está muy marcada esa parte. Dice que la oración era esa parte que mantenía viva. Era un diálogo con su Dios. Era un diálogo con su Señor. Era un diálogo, hermano. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos, hermano, a tener ese diálogo con Dios? El estar perseverantes, hermano. Dice que alabando a Dios. Y dice que estaban, hermano, y perseveraban en la oración. ¿Cuántos de nosotros nos cuesta orar, hermano? Nos cuesta, hermano. ¿Te cuesta orar? Fíjese, hermano, que era un hábito de la iglesia. Era un hábito y es una de las características más fuertes, hermano, de la oración. La oración. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios ahí, ellos empezaban a tener diálogos con su Señor, hermano. Sin la oración, hermano, ellos no se sentían vivos. Y vamos a ver qué dice Efesios 6:18. Si le puede dar lectura, Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aleluya. Dice aquí, hermano, que es orando en todo tiempo. Dice, hermano, que el orar en todo tiempo no significa que estés todo el día aquí encerrado en tu casa, en tu hogar, y estar ahí orando. Qué fascinante sería, hermano. Fabuloso sería, pero ¿sabes qué? Orando en todo tiempo. El énfasis, hermano, es de que tú le des gracias a Dios, que tú estés intercediendo por los santos, que tú estés en todo momento haya ese diálogo con Dios. O sea, hace la oración, hermano, aleluya. Amén. La iglesia era poderosa y tiene que ser poderosa, hermano. Tú y yo tenemos que tener, hermano, ese avivamiento y ser llenos del poder de Dios, hermano. ¿Por qué era poderosa la iglesia en sus primeros principios? Porque oraba, hermano, aleluya, decía este hermano. Y es increíble ver, hermano, que se ha dejado de orar, hermano. Ahora yo le invito, hermano, en las transmisiones usted se conecte. Usted sea instruido en la palabra de Dios. Tenga ese conocimiento, hermano. Y usted pueda crecer, hermano. Usted haga lo que Dios quiere que sea. Y sabes qué, hermano, si nosotros, tú y yo, hermano, tenemos esa parte de la oración, hermano, vamos a ser, hermano, más que vencedores, como dice la palabra de Dios, hermano. Por eso la iglesia se empezaba a comportar de esa manera. Empezaba a tener ese comportamiento así, hermano. Un muy buen comportamiento de la iglesia primitiva. Fíjese, hermano, que dice que tenían esa sencillez, hermano. Nadie decía, yo soy más, él es menos. No, hermano, tener esa sencillez, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, hermano, aleluya. Es increíble ver esa parte, hermano, teniendo el favor con todo el pueblo. Esa característica, hermano, que tenían, hermano, tener el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, hermano, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Dice que cada día añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sabe qué pasaba, hermano? ¿Sabe qué pasaba en ese entonces? Y en esos momentos, si lo trasladamos y lo vemos literal, hermano, dice aquí, hermano, que persona que llegaba a compartir el pan, a juntarse, si se le puede decir, con los cristianos, con los primeros cristianos, a juntarse con la iglesia de Dios, hermano, ¿sabe qué pasaba? Se iban añadiendo. ¿Y sabe por qué, hermano, se iban añadiendo? Por todas las características que la iglesia tenía, por los que estaban ahí.
Amén, aleluya. su actitud, su obediencia, y le daban importancia, su crecimiento. Por eso, hermano, había gente, hermano, que cada que llegaba, decía el comentario, hermano, que cada que llegaba una gente nueva, una persona del pueblo, una persona de la sociedad, así, la llegaban a invitar, y el Señor empezaba a añadir, hermano. ¿Sabe por qué? Por el testimonio y la vida, hermano, de cada uno de nosotros, y de la vida de cada uno de los que estaban viviendo en ese entonces, hermano. Por eso dice aquí la palabra del Señor, y el Señor añadía cada día a la iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo, los que habían de ser salvos. Aquella gente, hermano, que llegaba, hermano, a las reuniones, hermano, decía: yo quiero ser como ellos, yo quiero ser como María, la madre de Jesús, yo quiero ser como Pedro, yo quiero ser como los que venden sus propiedades, ayudar a los necesitados. Imagínense, hermano, el impacto, hermano, que tenía la iglesia, y el impacto que tenemos que tener tú y yo, hermano. Aleluya. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Avivar el fuego del Espíritu de Dios. Amén, aleluya. Para que todo esto marche bien, hermano. Aleluya. Amén. Y yo en este último punto, hermano, le quiero dejar, hermano, esta parte en su corazón. Porque de verdad, Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Así es, aleluya. Prepárense, hermano, escudriñe la palabra de Dios. Estos puntos, hermano, características de la iglesia, hermano, lo tenemos que tener tú y yo, hermano. Ya no más cosas, hermano. Ya no, hermano, aleluya. Escudriña la palabra de Dios, hermano. Dice aquí la palabra de Dios, hermano, que Dios añadía, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, aleluya. ¿Y qué estamos haciendo, iglesia? O sea, nosotros, ¿qué estamos haciendo, iglesia? Compartiendo la palabra de Dios. O peleándonos en las redes sociales para ver quién tiene mejor opinión o quién no. ¿Qué estamos haciendo, hermano? Dice, hermano, que ahorita los tiempos son difíciles, hermano. Decía el pastor, se van a poner más difíciles. Sí, se van a poner más difíciles. Y no porque nosotros lo digamos, sino porque la palabra de Dios se tiene que cumplir, hermano. Aleluya. Amén. ¿Y sabe qué, hermano? Ha habido escasez, hermano, en el trabajo. Han empezado a correr gente, hermano. Y mis compañeras y mis compañeros me decían: ¿qué nos irá a pasar, no? Pero ¿sabe qué, hermano? Yo les decía, primeramente Dios va a suplir todas nuestras necesidades. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Compartirle a la gente, hermano. Compartirle a la gente, hermano, que hay un Dios vivo, un Dios poderoso. Muchos me dicen: ¿cómo le haces? Pero ¿sabe qué, hermano? Yo estoy bajo la voluntad de Dios, hermano, aleluya. Amén, aleluya. Y eso es bueno, hermano, aleluya. Muchos me podrán decir: ¿qué haces? Porque a nosotros no nos alcanza. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios, en su infinita misericordia, no nos deja, hermano, desamparados, hermano. ¿Sabes por qué, hermano? Porque somos su iglesia, hermano, aleluya. Y si tú y yo, hermano, empezamos a tener estas características como iglesia, vamos a ser más que vencedores, hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Aleluya. Dios, aleluya. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor a este tiempo final, hermano? Va a empezar a añadir. Va a empezar a añadir con el testimonio que tú y yo demos a la gente, hermano. Estas características que era el Señor, hermano, cuando empezaba a sacar el tema, hermano, el Señor me daba aquí en el corazón, hermano, porque la palabra de Dios es más penetrante, espada de dos filos, hermano. Cumple su objetivo, porque penetra hasta el alma. Y eso es bueno, hermano, aleluya. Tú y yo, hermano, no dejes de buscar a Dios. Poder decirle: ven, Señor Jesús. Amén, aleluya. Porque Dios es bueno, hermano, aleluya. Y en esta hora, hermano, yo le invito que se lleve este sermón en su corazón, hermano, estas características de la iglesia del Señor, hermano, que es tú y yo, hermano. Y amigo que nos ves, amigo, amiga que nos estás viendo,
Dios tiene un propósito, un plan específico para tu vida. Busca al Señor, busca a Dios, al Dios poderoso, al Dios que te puede ayudar. Iglesia, igualmente, busquemos la palabra de Dios, hermano. Amén. Amemos la palabra de Dios para que nos volvamos, hermano, más que vencedores. Porque si tú y yo, hermano, no lo hacemos, hermano, vamos a ser enanos espirituales, vamos a tener en poco lo que Dios ha venido a hacer a esta tierra. Y yo en esta hora invito, hermano, que hagamos una oración para agradecerle a Dios, hermano, por la palabra de Dios. Porque Dios ha sido fiel y verdadero, hermano, aleluya. Y sabes qué, hermano, compartamos este mensaje, hermano, aleluya. Compártalo, hermano, aleluya. Y usted haga, hermano, parte, hermano, hágase parte de la iglesia, como estas características, hermano, veíamos. Esta parte de la escritura, hermano, llama la atención, hermano, porque en la iglesia y sus inicios, hermano, perseveraban unánimes juntos en armonía. Así tú y yo, hermano, como familia de Dios, iglesia cristiana del Mesías, de verdad, hagámoslo. Perseveremos unánimes juntos en las transmisiones y comparta la palabra de Dios, hermano. Compártala, hermano, aleluya. Aleluya. Compártala y estudiemos la palabra de Dios. Hagamos una oración, hermanos, de verdad. Llévese eso en su corazón. Escudriñemos la palabra de Dios y con ánimo voluntario, como la iglesia de Berea, buena disposición para poder aprender la palabra de Dios. Amén, Aleluya. Señor, hermano. Padre Celestial, en esta hermosa ya tarde, mi Señor, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, mi Dios, porque tú estás cercano, Padre Celestial. Y en esta hora, el tener un diálogo contigo, hermano, Padre Celestial, junto con mis hermanos que están en la transmisión, te ruego, Padre Celestial, que tú prepares nuestro corazón, prepares nuestra vida, prepares, Señor, oh Dios, cada área de nuestra vida, mi Señor, que estos puntos esenciales que necesita la iglesia, que somos nosotros, Padre, las llevemos por obra, Padre. Que no echemos en saco roto lo que tú quieres, mi Señor. Que no echemos en saco roto lo que tú tienes para con cada uno de tus hijos. En esta hora prepara nuestro corazón, prepara nuestra vida, abre nuestro entendimiento, mi Señor. Y te ruego, Padre Celestial, que tú, Señor, avives, Señor, la obra en tus manos. Que tú, Señor, oh Dios, prepares nuestro corazón. Prepare, Señor, oh Dios, ese ánimo voluntario que tenemos que tener como iglesia. Que en nuestro corazón, Padre Celestial, sea disipada toda duda, para que no seamos arrastrados, Señor, por doctrinas. Si no estamos bien fundamentados en tu palabra, que nosotros podamos, Señor, oh Dios, tener ese fundamento, mi Señor. Que cada uno de nosotros, ese fundamento que es tu palabra, que es viva y eficaz, mi Señor, oh Dios, podamos, Señor, oh Dios, estar delante de tu presencia sin ningún impedimento, mi Señor. Ayúdanos a compartir, ayúdanos a poder, Señor, llevar las buenas nuevas de salvación para aquella gente que lo necesita y poder ser instruidos a través de tu palabra. No en todo lo que el enemigo quiere confabular, Padre Celestial, en este tiempo. No en doctrina, Señor, oh Dios, que no interesa, doctrina de demonios, Padre Celestial, doctrina que no es tuya, Padre, esta doctrina, Padre Celestial, que acecha a los cristianos, mi Señor, quítala, Señor, en el nombre de Jesús, y te ruego que la palabra, Señor, que es tuya, que es verdadera, que es viva y eficaz, la podamos, Señor, poner en práctica y por obra, porque tú nos amas, mi Señor. Gracias te doy, Señor, oh Dios, en esta mañana, porque tú, en esta tarde ya, mi Señor, porque tú has sido fiel hasta estos momentos. Bendícenos, Señor, oh Dios, ayúdanos a tener estas características como iglesia, como cuerpo en Cristo, mi Señor. Bendícenos, Señor, oh Dios, en esta hora y prepara nuestro corazón, prepara nuestra vida, prepáranos, Señor, oh Dios, y ayúdanos, Señor, a escudriñar cada día más y más tu palabra, cada día más y más lo que necesitamos en esta hora. En esta hora te doy gracias por la vida de mis hermanos, de todas mis hermanas que se han conectado. Que tu presencia sea en cada familia que se conecta, mi Señor. En cada familia que está interesada en buscar tu palabra, buscarte de verdad, mi Señor. El poder aprender, Señor, a cada instante lo que tú tienes para con tus hijos. La palabra de Dios
es viva y eficaz. Y tú eres grande y maravilloso, mi Señor. Gracias te doy, Padre, porque cercano está tu nombre, oh Dios Altísimo. Y en esta hora, Señor, oh Dios, te ruego que cada corazón, que cada vida, que cada alma que pueda escuchar este mensaje pueda, Señor, oh Dios, ser ministrados, que pueda ser causado impacto, Señor, en sus vidas y puedan, Señor, oh Dios, ser añadidos a tu iglesia. Gracias te damos porque estas características que tú nos das por medio de tu palabra, porque las has dejado aquí escritas en tu santa y divina palabra. Gracias te damos, Señor, oh Dios, porque tú eres el único Dios verdadero, porque tú fuiste el que nos diste la salvación, tú fuiste el que nos diste la vida y tú has atraído, Señor, oh Dios, hasta nosotros estos tiempos, Padre, el poder, Señor, estar en tu camino. Prepáranos, Señor, oh Dios, para decir, sí, ven, Señor Jesús. Estemos preparados como iglesia, estemos preparados escudriñando, estemos preparados creciendo, estemos preparados en comunión, estemos preparados en el partimiento del pan, estemos preparados como iglesia, que sea, Señor, oh Dios, como tú quieres, en el nombre maravilloso que es sobre todo el nombre, Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador, te damos gracias. Amén. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. De verdad es un privilegio, hermano, compartir la palabra de Dios en esta tarde, hermano. Y agradecemos a nuestros hermanos que se han conectado, hermano, que han estado ahí constantes, hermano. Y agradezco a Dios, hermano, porque Dios, hermano, te mantiene en pie, hermano. Dios nos mantiene con vida. Aleluya. Hay mucha gente, hermano, que se ha ido, hermanos que se han ido. Y me comentó, hablaba un poquito con mi mami. Y hay siervos que se han ido porque ha sido la voluntad de Dios. Así es. Hay hermanos que se han ido porque es la voluntad de Dios. Y sabes qué, hermano, tú y yo, hermano, tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Si es hora de partir, hermano, que el Señor nos lleve hasta su santa gloria, hermano. Aleluya. Aleluya, gloria a Cristo. Allí en el cielo, hermano. Si no nos llegamos a ver, hermano, pero nos llegamos a ver ahí en el cielo, hermano. Aleluya. Amén, aleluya. Gozándonos con nuestro Señor Jesucristo, hermano, aleluya. Compartiendo la misma fe, compartiendo, hermano. Y sabes qué, hermano, yo te dejo esto en tu corazón, hermano. Cada día escudriña la palabra de Dios, hermano. Así entraremos al conocimiento y tendremos el conocimiento para defender nuestra fe y no ser movidos, como dice la palabra de Dios, hermano. Que el Señor te bendiga, hermano. Bendiciones. Hermana, bendiciones. Recibe un saludo de parte de la familia Martínez Segura, hermano. Es un privilegio entrar una vez más hasta sus hogares, hasta la comodidad de su hogar, hermano. De verdad, agradezca al Señor, hermano, en estos tiempos que usted le puede buscar como familia, hermano. Amén. Afiánces en las cosas de Dios, hermano. Y comparte este mensaje, hermano. Sea ejemplo, hermano. Amén. Estas características, hermano. Sea ejemplo, hermano. Muchos saludos, hermanos. Muchas bendiciones, hermano. Y de verdad les amamos mucho, hermano. Que no nos vemos, pero de verdad estamos orando en cada uno de nuestros hogares, hermano. No se olvide de llevar las peticiones de cada uno de nuestros hermanos, hermano. Todos son importantes, hermano, en la iglesia del Señor, hermano, porque Dios ha restaurado, ha sanado, hermano, ha bendecido a familias, hermano, ha sanado a familias, hermano. Pero ¿sabes qué, hermano? El único propósito, hermano, que Dios tiene para con sus hijos, hermano, es que tengamos la comunión los unos con los otros. No se olvide de orar, hermano, y no se olvide de conectarse, hermano, en las transmisiones, hermano, los días domingos a las 11 de la mañana, hermano, en la alabanza, en la predicación, hermano, y terminando el culto, hermano, en estos momentos, la clase para los niños. De igual forma, los días martes, hermano, no se olvide de conectarse, hermano, para la oración, hermano. Conéctese, hermano, de verdad. Sígase conectando, hermano, para la gloria de Dios. Aleluya. Igualmente, el día jueves, hermano, la palabra del Señor, hermano. Mire, hermano, de verdad, todos los cultos, hermano, tienen que ser importantes, hermano, para nuestra vida. Ni un culto es más, ni un culto es menos, hermano, aleluya. Tú y yo debemos de reconocer esta parte, esta disposición del ánimo que tenía la iglesia de Berea, hermano. Una buena disposición.
Y por eso yo le hago este pequeño comercial, hermano. El día domingo, desde la mañana a la tarde, el día martes, el día jueves, hermano. Conéctese, hermano, de verdad. Amén. Para la gloria de Dios, hermano. De Aleluya. verdad, agradezcale a Dios, hermano, que estamos aquí una vez más de pie, hermano. Amén. Y un saludo grande, un abrazo fraternal. Dios les Grandemente les bendiga, amamos amados. mucho. Y de verdad, hermano, esperemos vernos en breve, como dice la palabra de Dios, hermano. Amén. Y ahorita que termine esa transmisión, hermano, conéctese, hermano, porque van a estar, hermano, nuestras maestras, hermano, que Dios ha dispuesto en su corazón, hermano, el enseñar la palabra de Dios, hermano. Amén. Tienen una invitación, hermano, nuestras hermanas Así también, es. hermano, de la escuelita bíblica. Amén. 12, 13 y 14, amados hermanos, no se olviden, hagan la invitación para nuestra escuelita bíblica, construyendo con el amor de Jesús, que sea una bendición para nuestros pequeños. Inviten a todos sus vecinitos, a sus familiares, y Dios va a obrar grandemente. 12, Amén. 13 y 14, de 10 a 11 y media, construyendo con el amor de Jesús. Amén, Aleluya. aleluya. Este proyecto, hermano, que lleva nuestra hermana Patricia Segura, hermano, de verdad, hermano, usted trabaje en la obra del Señor, que no le dé pena, involúcrese Amén. en las cosas del Señor, hermano. Que el Señor le bendiga, hermano. Nos estamos poniendo en contacto, hermano, a través de las redes sociales. Y no se olvide de conectarse cada día en las transmisiones. Dios les Aleluya, bendiga. bendiciones, les amamos. amamos. Aleluya. Dios les bendiga.